Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Quien te habla, el pastor Harold Villegas de la Iglesia Cristiana Rey de Gloria, el Ministerio Cristiano Internacional. Queremos darte la bienvenida a este tiempo devocional y también quiero alentarte a buscar a Dios. Estamos ya próximos aquí en Perú a celebrar las fiestas patrias y ya en esta semana muchos están de vacaciones, especialmente aquellos que están estudiando, y es un tiempo especial para poder acercarnos a Dios, es un tiempo especial para poder tener una introspección, de poder analizarnos y poder mejorar esa relación con Dios. Así que esta es una oportunidad, ya que hay más tiempo. A aquellos también que han solicitado permiso en sus trabajos o las vacaciones, es un tiempo para acercarnos a Dios. Así que yo quiero alentarte en el nombre de Jesús a no dejar de tener esa cercanía, ese momento de oración, ese momento de lectura de la palabra, porque eso va a fortalecer tu fe. Muy bien, vamos a empezar este tiempo devocional y vamos a pedir dirección al Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das nuevamente de acercarnos a tu presencia, en primer lugar reconociendo que tú eres nuestro Señor, que Jesucristo es nuestra fortaleza, que es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, y que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por eso en este momento pedimos su ayuda para que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones, pueda tocar las vidas, pueda tocar y pueda transformar. Amado Dios, te pido, Señor, que nos hables. No queremos escuchar palabra humana, sino palabra tuya. Pasa un carbón encendido en mis labios, Señor, purifica mi mente, mi corazón, Señor, y que todo lo que haga en este tiempo, Señor, pueda llegar, Señor, directamente al corazón del oyente, de aquellos hermanos que están ahí del otro lado, Señor, y te pido que prepares sus corazones, que toda barrera mental, que todo impedimento en su alma y en su espíritu sea quitado, Señor, y que reciban la palabra tal conforme tú quieres que la oigan y la entiendan, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Lo vamos a hacer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 33 al 37. Nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leyendo en la versión Reina Valera contemporánea. Llegaron a Cafarnaúm y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó: ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor en este día, que empezamos la semana, considerando pues la palabra de Dios, que nos habla en primer lugar en cuanto a qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios desea de sus hijos, qué desea de sus discípulos. Y para poder ambicionar, para poder desear, porque también es bueno ambicionar en el reino de Dios, es bueno desear poder tener pues esa herencia, pero también esa bendición. Pero también tenemos que comprender qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios ha establecido en su reino. Lo que Dios ha establecido es todo lo contrario al sistema de este mundo. Este mundo va a buscar el protagonismo, este mundo va a buscar tener la notoriedad, pero va a hacerlo muchas veces a través de la competencia, a través de abrirse paso, no importando por quién pasar por encima de quién, pero tratando de lograr egoístamente una meta o lograr un objetivo sin importar el cómo, solamente viendo el resultado, ¿verdad? Y sabemos que el reino de Dios no funciona de esta manera. El reino de Dios nos habla la palabra, el mismo Señor Jesucristo nos lo dijo, que el que quiera ser
el mayor en su reino tendrá que ser el menor en esta tierra. Así que sabemos que el reino de Dios se trata de recompensas también. Por eso los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién de ellos tenía la mejor parte, quién de ellos, y a veces yo creo que ellos como niños en esa parte, y un poco maliciosa se podría decir, porque eran humanos, ¿verdad? Como nosotros, que también eran falibles y que nosotros también somos falibles. Y recordemos que también los discípulos en ese entonces estaban en plena preparación, y así que esa inmadurez de ellos los llevó a discutir, a estar peleando entre ellos para ver quién era el que estaba más en una competencia, ¿no? Quién era el que iba a recibir mayor galardón, mayor recompensa en el reino de Dios. Pero el Señor Jesucristo les preguntó, les dijo: ¿por qué ustedes están discutiendo? ¿Por qué pelean? ¿Cuál es el motivo de su discusión? Y ellos se quedaron callados, quizás avergonzados, porque era evidente quizás que alguno de ellos se hubiese molestado. El hecho mismo de poder entrar en una discusión, pues por la misma situación de que ellos querían hacerse notar, hacerse prevalecer por la fuerza, querían de una u otra manera llegar a conseguir las cosas espirituales. Pero sabemos que el reino de Dios no consiste en buscar posiciones en esta tierra. El reino de Dios no consiste en tener logros o metas o ambiciones en esta tierra. Más bien al contrario, se trata de hacer tesoros en los cielos. He escuchado testimonios de personas que han tenido la oportunidad de ser arrebatados, de ser llevados al reino de Dios, y el Señor mismo les ha mostrado quiénes son aquellos que reciben las grandes recompensas. Entonces han habido personas, y testifican ellos mismos, que hubieron personas que tenían grandes congregaciones, pastores y hombres de Dios, que fueron reconocidos aquí en la tierra, pero sin embargo la recompensa que a ellos les tocaba recibir, ya pasando, digamos, a la eternidad, Dios les mostraba de que eran personas comunes y corrientes que solamente tenían su recompensa, pero no eran recompensas tan grandes. Y era como una pregunta que se hacía esta persona que te estaba dando el testimonio, y le preguntaba: Señor, pero ¿cómo es esto? Si eran personas que estaban sirviéndote y habían logrado un sitial en reconocimiento, y el Señor les explicaba que era el reconocimiento que ellos ya habían obtenido su recompensa aquí en la tierra, pero quizás ellos no se habían apercibido por obtener mayores recompensas en el reino de Dios. Pero también el Señor les mostró, dice en esa visión, de que habían hombres y mujeres, ancianos, personas que habían estado doblando sus rodillas y no lograron obtener un reconocimiento ni fama en esta tierra, pero en cuanto al espiritual, pero en cuanto al reino de Dios, ellos recibieron grandes recompensas allá y tenían las mejores mansiones, tenían las mejores coronas. Y esto era algo que era paradójico, porque era como que aquí en la tierra, sirviéndote Dios, unos obtienen allá en tu reino mayores recompensas y otros menos. Y entonces lo que Dios nos quiere enseñar y nos vuelve a decir y confirmar a través de su palabra es de que nosotros tenemos que buscar que hacer la voluntad de Dios y buscar que hacer tesoros en los cielos. No se va a lograr aquí en la tierra por el reconocimiento humano. Quizás, ¿verdad?, vas a ver personas que están logrando grandes ministerios aquí, y esto tampoco significa que uno no busque que expandir el reino de Dios. Es algo bueno, es algo provechoso, pero más que eso también, aparte de eso, buscar que hacer esos tesoros espirituales, que es la misma provisión personal de poder construir el reino de Dios para poder recibirlo. Sabemos que el Señor hace más de 2000 años vino trayendo su reino, y ese reino aún es invisible. No lo podemos ver, pero podemos sentirlo, podemos saberlo. Cada persona que haga el nuevo nacimiento, como dice la palabra de Dios, de esa manera nosotros podemos no solamente ver, sino entrar en el reino de Dios y poder experimentarlo en lo espiritual. Pero este reino espiritual va a llegar en un momento a tener una manifestación física cuando el Señor vuelva a venir. Pero la gran preocupación que debe haber en el creyente es de apercibirse, es de poder construir y de poder hacer esos tesoros grandes para poder recibir esa recompensa grande en el reino de Dios. Sería muy triste, hermano, que aquí en esta tierra tú hagas grandes imperios, grandes empresas,
grandes negocios, y simplemente seas un cristiano promedio quizás, y quizás tus obras a lo justo te alcancen para poder pasar, ¿verdad? Digamos, en cuanto a lo que es la vida eterna, pero simplemente para tener una vida eterna, una eternidad, pero con poca recompensa. Entonces, aquí en esta tierra tenemos la oportunidad de poder construir grandes imperios espirituales al sembrar y al contribuir en la obra de Dios. No solamente se trata esto de una situación financiera, sino se trata en verdad de poder uno mismo, a través de sus fuerzas, a través del tiempo y a través de todo lo que Dios ha puesto en nosotros para poder construir y poder hacer esos tesoros en los cielos. Así que los discípulos pensaban que se trataba de discusiones, que se trataba de algo que se tenía que hacer por la fuerza, como este mundo, ¿verdad? En este mundo, para poder conseguir una profesión, muchas veces la persona se sacrifica, pero también en el campo laboral vemos que hay una competencia tremenda y muchas veces se miente, muchas veces hay una competencia tan voraz en cuanto al trabajo que a veces hasta se indispone a las personas para poder obtener ese puesto, y hay mucha maldad. Entonces, y eso es lo que Dios precisamente aborrece. Dios, a través de esa forma no vamos a poder conseguir nada en el reino de Dios. Por eso el que quiera ser grande en su reino no puede pretender envanecerse o jactarse o envanecerse o tener una forma de obtener las cosas por la fuerza. Aquí en el reino de Dios es todo lo contrario. Tenemos que hacernos más humildes, tenemos que hacernos más sencillos, tenemos que perdonar, tenemos que ser personas como los niños, así como el Señor mismo puso a este niño como ejemplo al ponerlo en el medio. Y el Señor dijo claramente que el que recibe a un niño, lo recibe a Él, y aquella persona que lo recibe a Él, recibe a Dios Padre. Así que tenemos que ser como niños, tenemos que ser discípulos, pero niños para las cosas de Dios. Tenemos que ser inocentes y recibir las cosas con inocencia. Tenemos que ser sin malicia para esas cosas, pero no para las cosas de este mundo. O sea, no tenemos tenemos que buscar la manera como hijos de Dios que agradarle al Señor. Tenemos que buscar a toda costa como hijos de Dios, buscar que hacer la voluntad de Dios, y esto significa muchas veces tener que humillarnos a nosotros mismos, tener que ser humildes, tener que ser mansos, tener que ser tolerantes y tener que amarnos unos a otros. Así que yo quiero dejarte con esto, hermano y hermana en Cristo. Sé que esta palabra del Señor nos va a ayudar a ser mejores, pero más cuando lo pongamos en acción, más cuando lo pongamos en práctica. Así que yo quiero animarte en el nombre del Señor a considerar esto. El que quiera ser grande en su reino tendrá que ser pequeño acá, tendrás que servir más, tendrás que humillarte más, tendrás que despojarte más, tendrás que ser aún mucho más generoso de lo que eres, tendrás que servir más y no buscar el reconocimiento humano. Si lo haces aquí y buscas el reconocimiento humano, solamente tendrás esa recompensa, pero no podrás tener la recompensa allá en los cielos, esa recompensa que quizás es la que todo aquel verdadero cristiano, verdadero creyente está buscando en Cristo Jesús. Muy bien, terminamos este tiempo devocional y animarte en el nombre de Jesús a seguir orando por este ministerio. Recuerda compartir también esta bendición, este devocional diario, y también por los medios donde está llegando, es a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Spotify, a través de Spreaker, y pues también se estaban publicando a través de otras redes sociales. Y así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús a compartir esta bendición y poder crecer en la fe. Que Dios te bendiga. Escucha este consejo y nos estamos retirando. La paz de Dios. Shalom, shalom. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.